Visitamos la Reserva Natural de Pingüinos de Magallanes más grande del mundo y en este video te vamos a compartir nuestra experiencia y la información que tenés que tener en cuenta cuando vayas a ir a Punta Tombo. Somos Marti y Joaco, una pareja uruguaya que se dedica a recomendar turismo y gastronomía en las redes sociales. Recorrimos prácticamente toda la Argentina en auto, así que si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal que nos estás ayudando a crecer y seguir haciendo videos. Y también nos podés seguir en todas nuestras redes sociales con el @ de Te Partís la Boca. Punta Tombo se encuentra en una península sobre el Océano Atlántico a unos 110 kilómetros al sur de Trelew. La reserva es un área protegida donde los pingüinos se reproducen, incuban sus huevos y crían a sus pichones, además de ser el lugar donde realizan sus mudas de plumas. Acá está la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo porque albergan hasta 400.000 pingüinos durante la temporada de reproducción que va desde septiembre hasta abril. Por este mismo motivo es que la reserva está abierta al público desde septiembre a abril para que coincida con la temporada de reproducción de los pingüinos. Algo sumamente inquietante que descubrimos aquí en Punta Tombo y que sin duda no imaginábamos encontrarnos es la actitud sospechosa de los pingüinos a cada momento. Te miran de reojo, no se sabe qué tienen adentro de esas cuevas, andan patrullando el parque en todo momento, se miran desde los arbustos y es como si se estuvieran mandando mensajes ocultos entre sí, se hacen como que códigos con la cabeza y creemos que antes de irnos descubrimos quién es el cerebro detrás de todo esto. Lo vimos a lo lejos y pudimos grabar un par de minutos de esta bestia caminante, que creemos que este sería el verdadero rey pingüino, el que está atrás de toda esta conspiración pingüinesca. A continuación vamos a mostrarles imágenes inéditas del rey pingüino en acción, captadas por primera vez en la historia de la humanidad en video. Solo en Te Partís la Boca, tus blogueros de confianza. Además de los pingüinos, se pueden observar otras especies de aves, guanacos y maras. Hay diferentes normas una vez que ingresás a esta reserva natural que tenés que llevar a cabo, como no estar molestando a los pingüinos. Si uno se atraviesa en la pasarela, dejarlo pasar porque si no se pueden asustar y lastimar. Otra cosa que parece de sentido común, pero igualmente sigue sucediendo, está prohibido tirar basura y claramente no se puede tocar ninguno de los animales que estén ahí presentes. Recomendaciones cuando vayan a visitar Punta Tombo: por más que sea en verano, como está en una península, hay mucho viento y se puede poner bastante fresco, así que lleven abrigo, sobre todo alguna campera que rompa un poco el viento. Ármense una mochilita con una botella de agua, algún snack para poder comer, ya que independientemente de que vayan por su cuenta a Punta Tombo o contraten una excursión, las distancias son súper largas y en la ruta no encontrás ningún lugar para comprar comida. Y no encontrás sinceramente muchas estaciones de servicio en el camino, así que tenés que estar preparado y sobre todo con el tanque lleno. Otra cosa muy importante es pónganse protector solar. En el sur de Argentina el sol te quema muy fuerte y como suele haber viento y estar fresco no te das cuenta y podés terminar con quemaduras graves. También tengan a mano un par de lentes de sol, no solamente para protegerse de la luz solar, sino que a raíz del viento se te terminan metiendo diferentes tierras y pastitos en el ojo y a mí me pasó en Puerto Madryn de terminar con conjuntivitis. Para conocer Punta Tombo podés ir por tu cuenta o si no también pagando una excursión que, por ejemplo, desde Puerto Madryn hay varias excursiones que te llevan por el día hasta Punta Tombo o si no también desde Trelew. Nosotros estuvimos varios días en Puerto Madryn, por lo que podríamos haber hecho este tour a Punta Tombo desde Puerto Madryn ida y vuelta, pero como seguíamos viaje hacia Comodoro Rivadavia, decidimos salir desde Puerto Madryn, pasar una noche en Trelew donde hay diferentes museos para conocer y al día siguiente salir bien tempranito camino a Comodoro Rivadavia y en el medio pasar por Punta Tombo y visitar esta reserva natural. Fue un día donde hicimos varios kilómetros, estuvimos mucho tiempo en el auto,
Pero como este viaje lo hicimos en verano, atardece muy tarde en el sur de Argentina, así que teníamos un montón de horas en el día con luz para poder disfrutar y recorrer. El costo de ingreso de este parque nacional depende de si sos extranjero, residente en Chubut o si no argentino. También varía dependiendo de si sos menor de 12 años o también jubilados y pensionados. Los únicos que no pagan para ingresar son los menores de 0 a 5 años, ya sea extranjeros o residentes. Y el ticket de ingreso es válido por día y por persona, se puede abonar en efectivo, débito o crédito. Una vez que recorrimos todo lo que es Punta Tombo y las pasarelas, terminamos en el centro de interpretación, donde te brindan un poco más de información acerca de los pingüinos de Magallanes y también de otra fauna. Al lado de este centro de interpretación tenés los baños y también hay un restaurante de comida al paso por si querés quedarte a comer algo. Comenta en este video de qué parte de la Argentina o del mundo te gustaría que hagamos una reseña, así lo subimos en el próximo.